día con lo que tenía que compartir pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero cuando dijo nuestro pastor Benjamín de que nos leyéramos el libro de Job, el sufrimiento, la verdad es que, haciendo un poco de reflexión, leyéndolo, yo hacía muy poco que lo había leído, pero otra vez volví a leerlo y voy por la mitad más o menos del libro, pero en ese tiempo que lo dijo él estuve reflexionando, estudiándolo y la verdad que es que, ya sabemos todo lo que él nos ha predicado en estos 2 domingos. Y me llevó un poco a reflexionar en toda esta gente que buscaba a Jesús en aquellos tiempos cuando él anduvo por la tierra, ¿no? Y me venía lo del centurión cuando pide oración por el criado, cuando el paralítico que lo llevan en la camilla y lo meten por el techo, la hija de Jairo, cuando Jairo va a pedirle y el Señor se nos entretiene a ver que le había tocado el manto, y aquella mujer también fue sanada de la menstruación, que ya llevaba muchos años. O sea, vemos cómo Dios sanaba mudos, cómo sanaba ciegos, y la verdad que todo era por el sufrimiento que había en ellos. Y como el pastor decía el domingo, ¿no? Cada uno pasa por situaciones en las que cada uno sufre por esas situaciones, y a lo mejor para ti no es nada, pero para la persona en cuestión es un mundo. Entonces me hacía recordar pues toda esa historia, ¿no? de cómo se acercaban al Señor buscando esa sanidad, o cuando les dio lo alimentó a los 4.000, a los 5.000, ellos sufrían porque tenían hambre y ellos buscaban a Dios porque era Él el que los podía alimentar. Entonces cada uno en su más o en su menos sufrimiento o pena o dolor se acercaban a Dios. Y es que a veces el dolor muchas veces es un indicador de que algo está mal, en nosotros. Entonces eso nos hace ir al médico o buscar alguna solución o tomarte algo porque sabes que tu cuerpo no está funcionando como debiera. Entonces eso es lo que nos hace también a veces acercarnos a Dios. Y el sufrimiento, como bien nos comentaba nuestro pastor Benja estos 2 domingos, es para que corramos hacia Jesús, para que tengamos esa relación íntima con Él. Es el único que nos puede ayudar. Lo que pasa con todas estas cosas es que a veces, por miedo, por temor o por ignorancia, no vamos donde deberíamos de ir, que es a la fuente, vamos a otro sitio. Entonces, la gente piensa que, porque estoy en los caminos del Señor, no tengo por qué sufrir, no tengo por qué eres tan mal, o porque las cosas nos vienen, ¿no? Y vuelvo a repetir, ¿no? Ya hemos leído el libro de Job y ya sabemos que Dios hace lo que quiere y como quiere y cuando quiere con cada una de nuestras sufrimientos, nuestras penas, nuestros dolores. Ahora, ¿cómo lidiamos entonces con el dolor y con el sufrimiento? ¿Cómo lo lidiamos? Estos, digamos que se acercaban a lo mejor porque tenían un poco de fe, y por ese poco de fe que tenían, ellos se arrimaban. Y también lo podemos decir un poco como decía Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo pienso que ellos oían que había un Jesús por ahí andando, que sanaba, que hacía milagros, que hacía señales, que hacía prodigios, y ellos decían: yo tengo esta necesidad, tengo este problema, ¿qué pierdo con acercarme? ¿Entiendes? Y ahora tú me podrías decir: vale, Isa, pero yo sí tengo una relación con Dios y lo estoy pasando mal, ¿vale? Pero no nos olvidemos la historia en Juan 11:1, la resurrección de Lázaro. Y eso también me llevó a reflexionar, ¿no? De que Lázaro, junto con sus hermanas Marta y María, le envían un mensaje a Jesús cuando su hermano estaba enfermo. Y hay que entender que esta familia era especial para él. Él lo amaba.
Él cuando pasaba por allí se sentaba con ellos, comía, cenaba, tenían comunión, tenían una relación buena y una relación íntima. Pero lo mandan a llamar y Jesús se retrasa. O sea, que no corre. Me han llamado mi amiga, pero Jesús no corre. Jesús, nada, se queda allí. Y eran los que amaba, eran los que les preocupaba. Él los quería, aún son sus amigos. Aunque son preciosos para él, Jesús no corre como he dicho. Y cuando él llega está muerto. Y empiezan las mismas preguntas que nosotros mismos hacemos, ¿no? Si hubiera estado aquí, donde estaba, él no hubiera muerto. Te demoraste porque hiciste algo así. O sea, te dijimos que venga y tú desapareces 2 o 3 días. Pero son las mismas preguntas que nos hacemos nosotros cuando las cosas parecen que no nos va bien o no nos van cuando nosotros quisiéramos. Pero aparte de que Jesús no acude cuando ellas piensan que debería de acudir, vemos que Jesús no da ninguna explicación. Jesús no les da ninguna explicación cuando ellos le preguntan, te llamamos, y él no dice ni media, no da ninguna explicación. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Llora. Y dice también el versículo 33 que estaba profundamente conmovido. ¿No te parece tremendo esto de Dios mismo expresando sus emociones, expresando que Él estaba condolido, llorando? Ahora, ¿por qué, aunque Él entiende el dolor y el sufrimiento de las personas, y más en ellos, especialmente de la familia, Él también llora por la incredulidad que había? Él veía y sabía que había incredulidad. Y esto lo podemos ver en Juan 11:39. Porfi, Joana. ¿Está? Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, había incredulidad. Ahora, como he dicho, ¿cómo lidiamos entonces con el dolor y con el sufrimiento? Pues no nos queda otra, como ellos hacían, acercarse a Dios, sea por fe, sea por lo que sea. Ellos sabían que si se acercaban a algo podían pillar. Y nosotros debiéramos acercarnos a Dios leyendo la palabra. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, es muy importante leer la palabra, porque es viva y es la que nos va a hablar, es la que nos va a decir cómo estamos cada uno de nosotros, en qué estamos fallando, de qué pie estamos cojeando, sea lo que sea. Es la palabra la que nos va a revelar cómo estamos. Es la palabra la que tiene el poder para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, porque dice que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y a veces las intenciones de nuestro corazón no es bueno, pero Él sí lo sabe. Entonces necesitamos 2 de Timoteo 3:18, 16, 17. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Para qué es la palabra? ¿Es inspirada por Dios para qué? ¿Para que hagamos lo que queramos? Para enseñarnos, corregirnos. O sea, sabemos todos muy bien, porque estos textos los tenemos más que trillados. Ahora, Jeremías 15:16.
nos dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, qué fuerte. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. ¿Comemos mucho nosotros de la palabra? Yo lo digo por mí, ¿eh? ¿Comemos mucho de la palabra? Y esto nos dice, a mí me recordaba, cuando tú comes la palabra, hay gozo y hay alegría. Y ves las cosas de distinta manera. Piensas de distinta manera, que es lo que llevamos ya meses atrás, de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento, de poder cambiar nuestra actitud, nuestra manera de pensar. Pero todo es a consecuencia de leer la palabra. Por arte de magia no sucede nunca nada. Y me acordaba del texto este de la samaritana. O sea, cuando Jesús estaba hablando allí, que tuvo esa conversación con ella, ¿qué fue lo que la confrontó a ella? Para ella irse con gozo a la ciudad y hablarle a ellos de que había visto a ese que le daba esa sed, que la saciaba y que no iba a tener sed jamás. Era la conversación que había tenido con Jesús. Era la palabra de Jesús hablándole a ella. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús y tenemos esa conversación con Él, tenemos esa intimidad con Él, leemos la palabra, hay un gozo en nosotros y yo creo que como yo lo hemos experimentado todos, cuando tú te acercas a Dios y tienes una relación con Él, tu vida cambia, tus pensamientos cambian, tu actitud cambia. Cuando dejas de leer la palabra o cuando dejas de orar, ya la cosa no hay chispa, no fluye, o eso me pasa a mí solo. Porque yo creo que todos lo hemos experimentado. Entonces, es lo que te da ese gozo y esa alegría de que pase lo que pase, estés como estés, la situación que estés viviendo, que a veces es duro, sí, que a veces no da gusto, sí, que a veces es desagradable, sí. Pero cuando uno escucha la palabra, cuando uno tiene esa relación íntima con Dios, las cosas las ves distintas. ¿Por qué? Porque sabes que tú no tienes el control, que es Él el único que puede hacer algo en nuestras vidas, en nuestras situaciones, en nuestros problemas. Entonces, tenemos que descansar en Él. No tenemos otra cosa, ¿no? Entonces, tenemos que conocer a Dios y eso implica experimentarlo dentro de nosotros mismos. No hay algo que eso te lo puedan contar, que te lo puedan decir. Eso uno tiene que experimentarlo y tiene que vivirlo. Y sin duda eso incluye conocer la naturaleza y su propósito para la humanidad y para nuestras vidas. Ahora, su palabra, la Biblia, nos proporciona esta información porque la palabra está llena de consejos, llena de instrucciones para nuestro vivir cada día. Ahora, si lo leemos, pues lo podremos experimentar y lo podremos saber. Si la palabra no la leemos y la tenemos ahí encima y a veces nos acumula nada más que polvo, pues evidentemente que no. Salmo 25:4. Porfi, Joana, nos dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda. Esta sed de conocer a Dios más profundamente es lo que motivó al salmista a clamar a Él. Ahora, ¿tenemos esa sed y ese hambre como predicaba nuestra pastora Loida estos domingos atrás? ¿Hay verdaderamente ese hambre y esa sed por conocer más de Dios? Cada uno que se conteste a sí mismo. Pero a veces yo creo que ese hambre que necesitamos, esa pasión, ese clamar a Dios de decir, Señor, quiero más de ti, necesito más de ti. A veces, a lo mejor lo podemos decir y a lo mejor se queda de boca para afuera, pero no está en nuestro corazón, porque sabemos que hay que pagar un precio. Y a veces ese precio no queremos pagarlo. ¿Por qué? Porque nos va a sacar de nuestra comodidad. Nos va a sacar de todo aquello que estamos acomodados, a gusto, aquello que ya ese terreno conocemos y no queremos ir más para allá. Acordaros, me venía el texto este del paralítico de
era de Betesda, el que le dice, ¿quieres que te sane? No, Señor, es que ya llevo aquí muchos años y tal, o sea, no le dijo ni sí ni no, no, él le dio todas las explicaciones de los años que llevaba, pero ¿tú quieres que te sane? Y hay a veces que a nosotros nos pasa igual, que no queremos sanar porque estamos cómodos, porque no queremos lo desconocido. Y a veces nos pasa igual. Queremos estar ahí y no queremos pagar el precio. Ahora, no hay una varita mágica que llegue y dice, ay, a los líderes, a los pastores, al uno, al otro, ay, que mira que tengo este problema, que ores por mí. Así como si ¡pis! Y eso se solucionara. Y no estoy diciendo que no sea bueno o que no se oren los hermanos, los líderes, los pastores, no malentenderme, por favor. Pero no es una varita mágica, o no es una varita mágica el hacer cursos y hacer cursos, que también son buenísimos, yo los recomiendo. O las administraciones, o sea, que no, que también son necesarias, pero no es que voy, me ministran o me oran o hago cursos y... No, eso va acompañado con una relación íntima con Dios, con una relación profunda con Dios, de querer conocer más a Dios, de tener esa hambre y esa sed que nos decía nuestra pastora Loida por Dios. Y tenemos que movernos, tenemos que salir de la comodidad. Ahora, en Juan 14, 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora bien, esto requiere, por supuesto, de fe, pero por supuesto del Espíritu Santo. Nosotros por nuestras fuerzas, hermanos, no vamos a poder. Yo lo digo, yo lo garantizo por propia experiencia. No vamos a poder. Solamente el Espíritu Santo. Pero escuchadme, el Espíritu Santo, pero cuando decimos Espíritu Santo, quiero conocerte, o Espíritu Santo, ven a mi vida, o Espíritu Santo, guíame, pidámosle el fuego, ese fuego que consume aquello que a Dios no le agrada, ese fuego que nos purifica, porque es el único, es el Espíritu Santo el que puede hacer la obra en ti y en mí. A través de leer la palabra, a través de escudriñar la palabra, a través, como nos dice en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Tiene que ser nuestra delicia, tiene que ser nuestro primero, tiene que ser el meditar en ella de día y de noche. Si no meditamos en la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a poder recordar aquello que no hemos leído, aquello que no hemos escudriñado? Y lo digo por mí misma, porque a mí me pasa también. Entonces, ¿que es fácil? No, vuelvo a repetir, no es una varita mágica, pero como en nuestras fuerzas no lo vamos a conseguir, lo único que nos queda es pedirle al Señor que nos ayude, que su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, porque queremos vivir por la guía del Espíritu Santo, no en nuestra fuerza, no en lo que yo quiero, en lo que a mí me apetece, en lo que yo conozco, sino en el Espíritu Santo. Y por último, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, nunca, y este versículo lo tenemos también más que trillado, nunca, nos dice a ratos, cuando pueda, cuando quiera, cuando te venga bien, nunca. Y yo creo que cuando Dios lo dice es porque Él sabe lo que necesitamos. Sino que de día y de noche meditarás en Él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, si es que todo es para nuestro bien. Ahora, esto requiere disciplina. Yo lo digo, hermano, porque yo lo he vivido. Mira, si algo a mí no me gustaba era leer. Dejé los estudios porque no quería leer, porque para mí era un martirio el leer, el estudiar. Y yo iba donde iba y yo me cogía las revistas o me cogía los libros, y yo me leía lo gordo, porque los chiquiticos me hacía daño. Los chiquiticos me estorbaban. No me gustaba. Cuando yo me convertí, yo le dije, Señor, o tú me ayudas o yo. Y yo por años no he leído libros, porque prefería leer lo poco que leyera la Biblia y no perder el tiempo leyendo libros, porque al fin y al cabo la palabra de Dios era la que me iba a cambiar. Y esto lo puedo decir porque, gracias a Dios, al final,
cuando tú se lo pides y tú se lo dices al Señor y Él lo sabe mejor que tú, yo le decía, Señor, no me gusta, no me gusta, no me gusta, es que no quiero, Señor, no me gusta. Y al final, todo es cuestión de disciplina. Y yo me propuse y dije, bueno, Señor, yo voy a intentarlo y yo voy a hacerlo. Por eso cuando conté la última vez que prediqué, he leído más libros en todo este último tiempo, más que en toda mi vida, y no es porque yo quiera, sino porque ha sido Dios el que ha hecho esa obra en mí, porque sigo diciendo que no me gusta leer. No me gusta leer. Para mí el ponerme a leer me repatea. Y en cambio ahora estoy leyendo más que nunca. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte, porque yo soy mejor, porque no es la obra del Espíritu Santo en mi vida, hermano. Porque no me gustaba leer y sigue sin gustarme. Pero leo. Entonces yo creo, hermanos, que es tiempo de dejar de mirarnos a nosotros mismos y de mirar más hacia afuera. Es tiempo de ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es tiempo de llorar con el que llora y reír con el que ríe. Hay mucho sufrimiento ahí fuera, hay mucho dolor. Y a lo mejor son tonterías, que para ti son tonterías, pero para ellos es un mundo. Y a veces no es cuestión de dinero, no es cuestión de esto, del otro, sino simplemente decir, mira, a lo mejor no tengo nada para darte o para ayudarte, pero aquí estoy. Y a veces simplemente escucharlo, simplemente un abrazo, le estás haciendo un mundo. Entonces yo creo que es tiempo ya de salir de mirarnos en nuestro ombligo y de ver lo que hay fuera. Y esto es todo lo que quería compartiros. Amén. Amén. Bueno, quería daros muchas gracias a los que nos siguen por redes sociales. Espero que esto haya sido un tiempo para que también podáis recapacitar y pensar en que debemos de acercarnos a Dios. Estamos en tiempos difíciles y solamente Dios nos puede ayudar. Y bueno, quería deciros que nos veremos en la próxima conexión, domingo, o el sábado a las 11:30 y domingo a las 12 de la mañana. Muchas gracias por vuestra atención, que el Señor os bendiga y no olvidéis que valéis mucho para Dios.